Bienvenidos al canal, ya es la tercera parte de esta historia. Veremos los tomos 11 y 12 del manga en este video. Sin más te recuerdo que si no has visto los videos anteriores, vayas a verlos, pues este video contendrá mucho spoiler. También no te olvides de darle like al video y suscribirte, para que así veas las siguientes partes de esta historia. En el video anterior nos quedamos en que la gente de la Villa Astral llegó al castillo, culpando de todo al antiguo rey y a Nina, y mostrándonos que Alicia sigue con vida. Ahora sigamos con la historia. La noche que Alicia murió, Azure vio el carruaje donde debería venir ella en el fondo de un acantilado, recordando las palabras de la gente de la villa, donde le decían que debía aceptar cualquier cosa que le pasara al carruaje. Azure entonces volteó a ver detrás de él, donde se encontraba otro carruaje, mientras hablaba con Ditu sobre lo que harían. Necesitaban evitar un problema entre Galgada y Fortna, así que tendrían que encontrar un sustituto rápidamente. En ese momento, dos personas que venían en el otro carruaje, y que eran parte de la Villa Astral, le dijeron que lo ayudarían. Azure entonces pensó en que la Villa Astral nunca tuvo intenciones de mandar a la princesa Alicia. Aún así les preguntó a estas personas si Alicia venía en el carruaje, para después decirles que no importaba, pensando que no debía probarlo, sino solo hacer lo que era mejor para Fortna, pues ese era su rol. Las dos personas le dijeron que era mucho más perceptivo que el actual rey, mencionándole que la Villa Astral le devolvería el favor por esto. Azure, en el presente, piensa que la decisión que tomó aquel día ha regresado por él. Ditus interrumpe este pensamiento, preguntándole a Azure cómo calmarán la situación, mientras todos critican a Nina y al anterior rey por planear todo esto, preguntándose qué razón tendría la Villa Astral para mentir, y mencionando que aunque los ojos de Alicia estén sellados, ella es la viva imagen de la difunta tercer reina, mientras que Nina, quien intenta actuar inocente, es una villana sin vergüenza. Azure los maldice en su mente, mientras piensa que lo único que puede hacer es seguirles la corriente, y entonces pide que atrapen a Nina. Los guardias la maltratan, la llaman fraude y mentirosa, y al anterior rey lo acorralan. Azure al ver esto, les pide que no usen la violencia, pues esta es una celebración. Entonces sacan a la fuerza a Nina y al anterior rey, mientras los demás observan. En la celebración, la jefa de la Villa Astral le dice que ellas cargaran con el pecado de ayudar en la conspiración del anterior rey, pues sucumbieron a sus amenazas, pidiéndole a Azure que las castigue acorde a esto. Él les dice que no lo hará, pues ellas no podían ir en contra de las órdenes del rey, y que aprecia su valiente informe. La jefa de la Villa Astral le contesta que está segura de que el futuro de Fortna es brillante mientras él esté a cargo. Ditus entonces les menciona a todos los presentes que los crímenes del anterior rey han quedado expuestos, y el nuevo rey ha recibido la bendición de la Villa Astral, deseándole una larga vida al nuevo rey y a Fortna. Todos los presentes entonces gritan emocionados, y la más feliz parece ser Alicia. La celebración continúa, mientras Nina es encerrada en la prisión del castillo. En ese lugar, ella piensa en que no puede creer que la verdad se revelara de esta forma, preocupada por lo que pensarán los demás de ella. Nina menciona que no sabe la razón por la que inculparon al anterior rey, pero que esto es lo mejor, pues es bueno que sea solo ella la que está en problemas, y mientras piensa en que nunca culpará a Azure, él aparece. Nina le dice que no puede estar en ese lugar, a lo que él le contesta que no se preocupe, pues mandó a todos lejos. Nina le dice que ella está bien, pues las cosas simplemente volvieron a como eran, que era cuestión de tiempo para que se enteraran, que de hecho, ella está acostumbrada a las celdas, que esto la hace sentir nostálgica, como si volviera a casa, así que está bien. Entonces le pide no hacerle caso, y le agradece por preocuparse. Azure le menciona que no ponga esa cara de valentía, que no tiene que ocultar su preocupación, y que todo esto es culpa suya, mientras piensa que procedió con cuidado con el asunto de la Villa Astral, pero aún así fue muy descuidado. Azure entonces le dice a Nina que ella no tiene la culpa de nada, y se disculpa. Nina le pide que no lo haga, pues ella tomó sus propias decisiones, que él no necesita sentirse mal por eso, y que como rey, debe mantener la cabeza en alto. Azure le menciona que las cosas por ahora se volverán difíciles, pero que debe esperar, confiar en él hasta que las haya arreglado, y entonces le pregunta si puede aguantar un poco más en ese lugar. Nina comienza a llorar, y le contesta que sí, que ella es buena soportando las cosas. Azure entonces le dice que protegerá el país y a ella, que puede que le tome algunos años, pero que no importa lo que pase, deben vivir juntos algún día. Afuera comienza a llover, de una manera casi torrencial. La gente del castillo comienza a preguntarse por qué tendrían una tormenta con truenos en esa temporada, esperando que las cosas no empeoren. En medio de esta fuerte tormenta, Nina es enviada frente a la gente de la villa. Ella quiere preguntarles por qué la llamaron, pero antes de que termine,
la jefa de la villa le dice que ya lo saben y la llaman persona de las estrellas. En ese momento, aparece Alicia, quien se acerca a Nina y la besa. Nina no sabe cómo reaccionar. Alicia entonces le dice que ella es una verdadera miembro de la gente de las estrellas. Al escuchar esto, Nina pregunta si es parte de la realeza. A lo que la jefa de la villa le dice que ella no es parte del linaje real de Fortna, que probablemente es la hija ilegítima de alguna persona errante de la gente de las estrellas. Nina les pregunta si pueden saberlo solo con mirarla. Alicia entonces se acerca a Nina, y le menciona que en las tierras del norte, ella se convirtió en los ojos de un ave y viajó hasta donde estaba el rey Azure. Aparte de que puede escuchar los corazones de las cosas vivientes, haciéndolos que se calmen o que la obedezcan, que ella invocó al viento, y creó un milagro. Alicia entonces le dice que lo vio todo, porque están en resonancia, mientras Nina piensa en que no sabe cómo, pero puede decir que sabe de lo que ella está hablando. Se pregunta si ese es el poder de la gente de las estrellas, y si ella realmente es una de ellos. Alicia entonces la llama pobre cosita, ya que como es una persona de las estrellas, puede empatizar con la soledad, pues es su destino, pero que su aislamiento continuará por la eternidad por el karma, y comienza a llorar. Nina entonces comienza a sentir que sus sentimientos están siendo arrancados de ella. En ese momento, le llaman la atención a Alicia, quien voltea y se disculpa ante la mirada de la jefa de la villa, haciendo que Nina se pregunte qué acaba de pasar. La jefa de la villa entonces le dice que como signo de compasión de la princesa Alicia, le contarán el secreto del primer rey de Fortna, el cual ha ido pasando por generaciones. Una mentira para proteger a una chica de la gente de las estrellas, a quien el primer rey amaba, y a su hijo, quien heredó su sangre. La regla dice que la princesa que nazca con los ojos azules tendrá el poder estelar, y garantizará la estabilidad y prosperidad del país. Ella deberá ser protegida a toda costa. No deberá ser tocada, ni enviada a tierras extranjeras, por lo que pasará toda su vida como sacerdotisa en la villa astral. Ni siquiera el rey puede poner un pie dentro fácilmente, pero el verdadero significado de esto es conocido y protegido por la propia villa astral. En otra parte, Sol está leyendo algunos documentos, en donde dice que cuando una princesa con los ojos azules nace en la familia real, es asignada como sacerdotisa de la villa astral, y esa ha sido la ley desde que se fundó el país. Sol entonces se pregunta qué pasaría con los hombres. También lee como la villa astral solo participa en rituales, no participan en el gobierno activamente, manteniendo una estricta independencia, una organización con poder, pero sin deseos, pensando que eso los hace más aterradores. Él entonces menciona que el anterior rey es el primero en romper esta importante regla para sus propósitos, pensando que si ellos están en su camino, obviamente querría desaparecerlos, preguntándose quién es esa princesa astral. Mientras tanto, la jefa de la villa sigue explicando. Una chica de ojos azules con poderes inhumanos aparece una vez cada era. Las princesas suelen ser llamadas reencarnaciones del dios de las estrellas. Y llevan cargando algún tipo de karma. Ese poder no es algo que los humanos puedan manejar, por eso la gente de las estrellas era nómada. Ella entonces menciona que la primera reina llamó al poder de la princesa de las estrellas de la siguiente manera: este es el poder de nosotros somos. Sol, por su parte, comenta que las historias de la gente de las estrellas existen en muchos países, las llaman profetas y guías, pero solo en Fortna dicen tener una princesa con su sangre, y que no ha encontrado historias de otros países donde hablen sobre la gente de las estrellas quedándose en sus tierras. Sol entonces menciona que hay una cosa que ha estado molestándolo, aquella vieja historia del desierto de Lindor más cerca de ellos. En ese lugar, hay otra historia que sigue la misma línea, pero que significa algo completamente diferente, pues ahí los llaman los portadores de la ruina. La historia cuenta que después de enamorarse de la chica de la gente de las estrellas, el hombre le pidió prestado su poder a la chica para construir Fortna y convertirse en el primer rey. Con el tiempo, fueron bendecidos con un heredero, y la tierra floreció aún más, pero el final vino de repente. La chica de la gente de las estrellas se despidió de él diciéndole: no puedo mantenerme más a tu lado, no debí haberme envuelto con la gente, este es un poder de la era de los dioses, somos los portadores de la ruina. Incapaz de dejar ir a su esposa, el rey creó la villa astral para esconder el secreto, y proteger el futuro de Fortna y sus descendientes. Después de escuchar la historia, Nina les pregunta cuál es el poder que tienen. La jefa de la villa le explica que ellas son capaces de garantizar bendiciones o desastres, a través de oraciones o deseos. Nina les dice que ella no hizo nada malo. Alicia entonces le pregunta por la erupción volcánica. Nina no entiende a qué se refiere, así que Alicia le pregunta si no pensó en aquel momento que quería alterar la realidad que estaba viendo, si no deseó que algo cambiara. Nina comienza a pensar en todas las cosas que quería mientras pasó la erupción, y le grita a Alicia que ella no deseó eso.
La jefa de la villa le dice que incluso si no lo deseo por ese método, seguramente deseo el resultado, que algunas veces los deseos se conceden de mala manera, por eso es llamado el poder de la ruina. Entonces le explica a Nina que desconocen que tan fuerte puede ser el poder de alguien cuando es joven, que cuando una princesa nace con los ojos azules es enviada a las profundidades de la villa astral, para que aprenda a controlarse por ella misma antes de que llegue a la edad en la que los poderes se manifiestan. Después de que llegue a la edad, ella solo concederá deseos en el Festival de la Estrella. Ese día, ella bailará y deseará por la nación, y después pasará toda su vida sellada en la villa astral. La jefa de la villa entonces le dice que ella nació como miembro de la gente de las estrellas, pero fue criada sin que sus padres le enseñaran esto, siendo terrorífico para ella el solo pensarlo. Mientras Nina piensa que después de todo sus padres murieron, así que es normal que no sepa nada. La jefa de la villa entonces siente lástima por ella, a lo que Nina le pregunta temblando que si esa es la verdad, pues eso quiere decir que no debe desear nada. La jefa de la villa le dice que los humanos no pueden dejar de desear cosas, especialmente si viven alrededor de otros, y que es imposible para ella, quien creció sin saber nada, y le menciona que tienen dos cosas que decirle. La primera es que se vaya de Fortna, la segunda es que viva apartada de los demás, y que nunca se quede mucho tiempo en un lugar. Nina entonces comienza a pensar en lo que le dijeron, mientras la jefa de la villa le dice que ellas existen para proteger a los descendientes del rey, que ellos no protegerán a un hijo ilegítimo de los nómadas. Nina entonces piensa en que tendrá que dejar Fortna sola, lo cual no quiere, causando que se escuche un estruendo. Alicia entonces le pide ser más cuidadosa, porque si no, destruirá Fortna, que su deseo de quedarse trajo una tormenta, y entonces le menciona que se le olvidaba decirle otra cosa, que la gente de las estrellas tiene otros poderes, que sus ojos azules pueden ver los corazones de las cosas vivas, tanto animales, como seres humanos. Ella le explica que los corazones de las personas son complejos, así que no pueden ser controlados como los animales, pero que puede manipularlos o reemplazar pequeñas cosas, hasta hacerlos ver ilusiones cautivadoras, pidiéndole que sea cuidadosa, porque esto pisotearía toda su dignidad humana, sembrando semillas de decepción. Nina se sorprende de estas palabras. Alicia entonces agrega que su soledad es el triste destino de la gente de las estrellas, y el karma del que no puede escapar. En otro lugar, Toad reclama que Nina lleva varios días sin aparecer, y pregunta si le pasó algo. Anne le dice que ella está ocupada, recordando que Sol le dijo que mantuvieran en secreto por un tiempo el hecho de que Nina es una princesa falsa. Toad no parece convencido, y le dice que al menos el lugar está tranquilo, mientras Anne no puede evitar preocuparse por Nina. Ella entonces decide salir de la habitación, encontrándose con Sol en la salida, quien le dice que la ve justo a tiempo. Anne le pregunta si pasó algo, a lo que Sol le dice que nada súper importante, mientras piensa que las cosas no se ven muy bien por el momento. Sol entonces recuerda que hubo una segunda audiencia con las personas de la Villa Astral por la mañana. Después de esto quiso ver a Azure, pero este le dijo que se guardara sus cosas para después, pues prefería estar solo. Sol entonces piensa que desde lo que pasó, Azure ha estado actuando de manera extraña, preguntándose qué le habrán dicho la gente de la villa. Él entonces comienza a recordar que Azure le dijo que aún no había hablado con la gente de la villa acerca de que Nina podría ser de la gente de las estrellas, pero puede adivinar que ellos ya se dieron cuenta de esto, preguntándose si la princesa Alicia puede ver con sus ojos cómo están. Sol entonces llega a la conclusión de que las cosas se pondrán más difíciles de lo que esperaba, y que necesita tener una conversación con Nina. Anne interrumpe sus pensamientos, a lo que Sol se disculpa, y le dice que estaba a punto de ir a visitar a Nina, preguntándole si quiere ir, y agregando que pueden invitar a Muhulum. Anne se emociona y le dice que está bien, y mientras van por Muhulum, Sol piensa que si Azure se va a mantener callado, será más rápido preguntarle a Nina. En prisión, Nina está pensando en lo que le dijo Alicia, en que no sabe cómo, pero sabe que lo que le dijeron es verdad, en cómo lo del volcán y la tormenta podrían ser su culpa, pero que no hay manera, ya que ella es totalmente normal, que incluso si es verdad, no puede simplemente no desear nada, y sobre dejar Fortna, está segura que Azure no quiere eso. Nina entonces recuerda cómo la jefa de la villa le dijo que ya habían hablado sobre todos estos problemas con el rey, y él estaba de acuerdo con ellas, así que comienza a preguntarse de qué habrán hablado, a qué tanto accedió, y qué habrá pensado sobre todo esto. Nina entonces recuerda lo que Alicia le dijo sobre sus ojos, sobre cómo puede manipular a las personas, recordando a Azure, y pensando en que deseo que quería ser importante para alguien, no importaba para quién. Entonces recuerda a Seth, pensando que quizás a él también le hizo algo, pues deseaba gustarle, preguntándose si cambió sus sentimientos, su corazón o todo de él, y entonces dice que no,
que eso no fue lo que pasó, haciendo que comience a gritar que la dejen hablar con Azure, rogando que la dejen salir, y pensando que si los puede ver, ellos sabrán que esto no fue lo que pasó. En ese momento, Ann y Muhulum llegan. Ann le dice a Nina que Sol los invitó a ir a verla, que Muhulum también quería ir, y que en ese momento Sol está lidiando con los soldados, así que tardará en llegar. Ann la observa, le menciona que la ve pálida, y le pregunta si ha estado comiendo bien, y entonces le dice que pensó que querría un dulce, sacando unos de su bolsa, pero antes de que diga algo más, Nina se disculpa por haberlos engañado todo este tiempo. Muhulum le grita que ella es su hermana, que no sabe cómo decirlo, pero que ella es quien lo ha estado animando todo este tiempo. Ann le dice que ella se siente de la misma manera, que la persona que la ha protegido es la que está mirando en ese momento. Nina entonces comienza a llorar. Ann le dice que está segura de que fue difícil para ella ocultar la verdad todo este tiempo, y al no saber cómo llamarla, le pregunta si podría decirle su nombre, pero antes de que Nina pueda contestar, un rayo cae en la prisión. Azure ve el estruendo, y al oír a los sirvientes hablar sobre el lugar donde cayó, decide salir corriendo, a pesar de las advertencias de Ditus. En otra parte del castillo, Toad vio todo, preguntándose qué acaba de suceder, y si el país estará bien, mientras Ed parece también estar observando todo por la ventana. Después del estruendo, en la prisión, Nina se encuentra en el suelo lastimada, preguntando qué acaba de pasar, y al voltear a ver a Ann y Muhulum, los dos se encuentran heridos. Nina entonces sale de su celda, tratando de despertarlos, notando que Ann está herida, pero antes de que vaya por ayuda, Muhulum comienza a moverse. Nina se acerca a él y le pregunta si algo le duele. Muhulum le contesta que está bien, y al ver a Nina, le pregunta qué le pasa en los ojos, pues pareciera que brillan. Nina entonces se pregunta si acaso deseó algo, que solo quería salir de la prisión como cualquiera, preguntándose si fue ella quien hizo todo esto, llegando a la conclusión de que quizás sea su culpa, mientras recuerda las palabras de la gente de la villa. En ese momento, llega Azure, quien al observar la situación, no puede evitar recordar lo que pasó cuando se reunió con la gente de la villa. En esa reunión, Alicia le pidió a la jefa de la villa que le dijeran a Azure la verdad, pues estaba segura de que él entendería. Ella quería que le dijeran aquel secreto de la gente de las estrellas, el cual lo haría desterrar a la chica por el bien de Fortna. Alicia entonces le dijo a Azure que le contaría, como una excepción, ya que él es un rey especial, y el poder que tienen es muy fuerte en aquellos con corazones vacíos. Alicia le dijo que Nina buscaría ayuda, queriendo llenar algún vacío de su corazón, pero que desafortunadamente esto no era real, así que no debería mirarla a los ojos. En el presente, Azure entonces cierra sus ojos, pide que se lleven rápidamente a los heridos, y que muevan a la prisionera a otra celda, avisándole a Nina que en 10 días emitirá una sentencia. Mientras tanto, le preguntan a la jefa de la villa si está segura de que debieron contarle todo a la niña ilegítima, porque si piensan a futuro, era mejor que ella no supiera nada. La jefa de la villa entonces ve a Alicia, quien se sorprende de que le salgan lágrimas nuevamente, preguntándose si acaso eso es una emoción. En la prisión, Nina ve como Azure tiene cerrados sus ojos, mientras Sol, quien viene detrás de él, se pregunta qué acaba de pasar. Se llevan a Ann, quien sigue desmayada, mientras Azure se lleva a Muhulum, sin siquiera ver a Nina a la cara. Al ver esto, Sol se pregunta cómo el rey puede simplemente ignorar a la princesa e irse. Él entonces voltea a ver a Nina, y le pide al guardia que espere un momento, pues quiere hablar con ella. En ese momento, Nina llama a Sol, quien responde felizmente que es él, mencionándole que ahora que él está en ese lugar se puede relajar, pero antes de que diga algo más, Nina le dice que no tiene nada que decirle. Y entonces le pide que la deje sola, aunque ese no es un deseo, y entonces encierran a Nina en una nueva celda. En ese lugar, Nina comienza a llorar, preguntándose qué debería de hacer, pues terminó hiriendo a Ann, pensando que Azure sabe que ella trae desastres, que el simple hecho de que ella esté en ese lugar herirá a todos, no encontrando la respuesta a sus preguntas. Mientras tanto, Sol camina por el castillo, pensando en que lo acaban de rechazar, y se pregunta por qué Azure ignoraría a Nina, ya que estaba tan enamorado de ella hasta hace unos días. Sol entonces llega a la conclusión de que Azure debió escuchar algo importante de la gente de la villa, que el rayo debió estar relacionado a los poderes de la princesa de las estrellas. Y si el caso del volcán en la prisión y la tormenta en Minerva estuvieran relacionados, esas cosas sobre que la gente de las estrellas son los portadores de la ruina, parecerían no estar equivocados. Concluyendo que pareciera como si la gente de la villa estuviera tratando de eliminar a cierta persona con poderes especiales. Después de esto, Sol dice que si solo lo piensa, todo quedará en teorías,
preguntando qué debería hacer, y si hay alguna forma de averiguarlo, aclarando que en ese momento, no está hablando solo para él mismo. Y entonces Hikami sale de su escondite. En otro lugar, Ditus le menciona a Azure que el antiguo rey lo contactó, ya que quería saber si algo había pasado. Azure le contesta que le diga lo que pasó. Ditus, al ver su reacción, le pregunta qué le dijo la gente de la villa, pues si ellos no le hubieran dicho algo, no hay manera de que él estuviera tratando a Nina de esta manera. Azure le grita a Ditus, preguntándole quién es él. Ditus le responde que él es el rey de Fortna. Azure entonces le dice que debe mantenerse callado y hacer lo que él diga. Ditus entonces piensa que no importa en qué circunstancias nació, Azure es el rey a quien él decidió servir, así que debe protegerlo, incluso si le cuesta la vida. En la cárcel, Nina está en el suelo, deseando desaparecer, pero después se arrepiente, pues no debe desear nada. Nina entonces piensa en que debe detener sus pensamientos, así que trata de cambiar estos, por algún recuerdo divertido. En ese momento, llega Hikami, quien le dice que hace mucho no se ven, y le pregunta cómo está. Al verlo, Nina corre a esconder su rostro, mientras Hikami le dice que lo mandó el antiguo rey, preguntándole si le podría decir lo que pasó. Nina, quien se está tapando los ojos, le dice que no puede decirle, así que Hikami insiste, preguntando si no puede aunque lo ordene el antiguo rey. Nina le dice que no, mientras piensa que no quiere que nadie se entere de que ella atrae los desastres. Hikami entonces le dice que está seguro de que el antiguo rey la tomaría bajo su protección. Nina le agradece y se disculpa, pensando que al menos quiere quedarse como una buena chica en sus memorias. Hikami entonces le pide que se lo diga pensando en él, pero al ver que no puede sacarle nada, mejor le pregunta si hay algo que quisiera que él hiciera por ella. De repente, Nina comienza a gritarle que no quiere que haga nada, que no desea nada, y que no le pregunte eso. Al ver esta reacción, Hikami menciona que no salió como esperaba, que lo más seguro es que le expulsen del país, así que si hay algo que pueda hacer en ese momento, lo hará. Nina entonces le pregunta si sabe cómo está Anne. Hikami le dice que se está recuperando sin problema. Después le pregunta por Muhulum, a lo que Hikami le contesta que fue a visitar a sus amigos, y que se veía bien, que el príncipe Tout estaba con Seth, aunque se veía aburrido. Nina entonces le pregunta si podría despedirse de Seth en persona, a lo que Hikami le dice que se encargará de eso, y entonces se despide diciendo que la verá en la mañana. Después de esto, Hikami va con Sol, y ambos hablan de la situación. Hikami entonces trae consigo una esencia, la cual hace dormir a los guardias, para así poder sacar a Nina, mientras Sol vigila. Así, Nina logra entrar a la habitación donde está Seth, quien se encuentra dormido y bajo la influencia del incienso. Nina lo ve y se pregunta qué debería hacer, ya que esta es su única oportunidad. Ella entonces se disculpa con él, le dice que vino para despedirse, que lo llevó a ese lugar porque no podía dejarlo, y tener que abandonarlo de esta manera es horrible. Nina le dice que quería rescatar su corazón, que pensó que podía, pero estaba equivocada, y le cuenta que sus ojos azules tienen el poder de hipnotizar a la gente, mientras piensa que está agradecida de que él esté dormido, pues no podría hablarle a la cara. Nina entonces le menciona a Seth que lo que él siente por ella es causado porque ella lo deseó, que eran sentimientos falsos creados porque manipuló su corazón, pensando que su afecto resonaba más en Seth. Nina entonces se vuelve a disculpar con Seth por jugar con él, por ponerlo en esta situación, y le agarra la mano mientras comienza a llorar, diciéndole que no hay forma de que pueda hacer a alguien feliz, pensando que solo lo lastimó con su egoísmo. En ese momento, Nina le cuenta que los poderes de la gente de las estrellas pueden conceder deseos. Le pregunta si eso no es asombroso, y agrega que a veces los cumple de formas desastrosas, que pueden llegar a herir a la gente cercana a ellos, o incluso matarlos, así que nunca más debe estar cerca de alguien más. Mientras Hikami está afuera escuchando, Nina sigue hablando, diciéndole a Seth que estará bien a partir de ahora, que quiere creer que él despertará cuando esté alejado de sus malvados poderes, porque él es amable, pensando en que no era como los rumores decían. Nina entonces se vuelve a disculpar con Seth y se despide, agradeciéndole por aquel tiempo divertido en la algada, mientras deja caer unas lágrimas en su cara, haciendo que Seth mueva un poco su mano. Nina entonces regresa a donde está Hikami, le agradece y le dice que Seth estaba medio dormido, pero que está agradecida de poder verlo. Hikami le menciona que podría liberarla fácilmente en ese momento, pero Nina le dice que no, que está bien, le pide que le dé su agradecimiento al antiguo rey, y que le diga a Sol que le quiere pedir que vigile a todos, mientras oculta sus ojos de Hikami. Pasan los días, Nina se pregunta si Azure irá a verla, pero los que llegan son los guardias, quienes le piden que se levante porque el rey le dará sentencia.
La hacen que se cambie y le quitan la peluca, mientras Nina piensa que estaba esperando por ese día, ya que quería poder ver una última vez a Azure. En el camino, Nina piensa en que este es su final, que morirá por segunda vez a manos de Azure, que la primera vez murió con su nombre, y que esta segunda vez, morirá con su corazón. Nina entonces entra a una habitación que parece un juzgado, en donde se encuentran Sol y Alicia entre el público. El juez le pregunta a Nina si entiende que el crimen de engañarlos es castigado severamente. Nina lo acepta, mientras piensa que por eso está en ese lugar, y entonces ve a Azure, pensando que luce genial, que ser el rey le queda muy bien. Antes de que le dicten sentencia, Nina comienza a recordar todas aquellas cosas que Azure le había dicho, pidiendo en su cabeza que voltee a verla, pensando que este no es un deseo o una plegaria, es simplemente lo que siente. En ese momento, Azure voltea a verla, se arregla el cabello como debería usarlo un rey, y le dice a Nina que su castigo es el destierro. Nina entonces se despide de su primer amor en ese momento, tratando de sonreír. Antes del juicio, las mucamas que ayudaron a Nina cuando llegó al castillo caminan escondidas. Cuando la jefa de la villa las ve y les pregunta a dónde se dirigen, y si quieren traerle desgracias a este mundo. Una de las mucamas le dice que la chica es inocente, y lo que está pasando es demasiado cruel, a lo que la jefa de la villa les dice que le escuchen, y les menciona que es sabido que solo una sacerdotisa de ojos azules nace por generación, que ellos decidieron que 2 sería demasiado, y esto debe ser corregido. Así que todo lo que pueden hacer es dejar que la chica ilegítima sea sacrificada, que la princesa de las estrellas renacerá, y que ellos simplemente le están mandando a su siguiente vida. Mientras tanto, Azure ha llamado a Sol, este bromea un poco con el asunto de que ahora lo quiera ver, y le menciona que supone que Nina se irá al día siguiente. Azure le menciona que él sigue siendo el general de la princesa, lo cual Sol parece no entender muy bien, así que Azure le cuenta que las sacerdotisas de la villa parecen haber contratado bandidos por sus medios, y que cree que no tiene que decirle el resto. Sol le dice que no, que lo entiende, y le pregunta si no quiere ir él mismo a salvarla. Azure entonces recuerda a Alicia, quien le preguntó si estaba preocupado, que ella podía saberlo, que la vacilación de su existencia era lo que lo hacía sentirse atraído a Nina, por el poder de sus ojos. Azure entonces piensa que no es así, que sabe que no es la única cosa, preguntándose por qué está confundido, porque su corazón vacila, que antes, en la prisión, él pensó que Nina podría pertenecer a la gente de las estrellas, que no era como si él no tuviera sus preocupaciones sobre lo que podría pasar, pero estaba inseguro de si la Villa Astral serían enemigos o aliados cuando descubrieran a Nina. Azure entonces se pregunta por qué intentó traerla de vuelta a la fuerza, llegando a la conclusión de que confiaba que esa razón era para protegerla, preguntándose si no era que simplemente tenía miedo de no reflejarse en los ojos de ella. Azure entonces piensa que él fue criado como un impostor toda su vida, así que pareciera que su interior se pudrió hasta dejar un caparazón vacío, que quizás solo quería a Nina para llenar ese vacío dentro de él, y que el suelo que está bajo sus pies, está compuesto de nada más que un ego fabricado. En ese momento, Azure le dice a Sol que debido a su posición no puede actuar, así que deja todo en sus manos. Él entonces piensa que no es Nina en quien no puede confiar, sino en sí mismo, y que simplemente no puede obligarse a actuar. Más tarde, Toad se queja de que encontró incienso para dormir en la habitación. Él le pregunta a Sol si había alguna razón por la que no quería que Seth se despertara, a lo que Sol le responde que no querían arriesgarse a que hiciera un alboroto. Toad le reniega que tiene derecho a saber qué está pasando. Sol le contesta que no le importa decirle, pero que al parecer, quieren que ellos vuelvan a Galgada inmediatamente. Toad le pregunta qué hay acerca de esa mujer. Sol piensa que quizás se refiere a Nina, y ante la insistencia de Toad, le pregunta si le creería si él le dijera que los ojos de esa chica tienen un poder misterioso para atraer a las personas. Toad se sorprende, y le pregunta si de verdad tiene esos poderes, a lo que Sol le dice que ella siempre fue la misteriosa princesa sacerdotisa de Fortna. Toad entonces le dice que eso tiene sentido, y que posiblemente esa es la razón por la que no puede sacársela de la cabeza. Sol se sorprende de la respuesta de Toad, quien comienza a decir que sabía que había algo extraño con ella, pues constantemente pensaba en alguien que no le interesa y le molesta mucho, que eso explica todo, que eso solo era el poder de ella, que era algún tipo de maldición, y que está seguro que también se lo hizo a Seth, mientras solo observa pensando en si él entiende lo que está diciendo, pues se supone que Toad es inteligente, pero no emocional. Sol entonces piensa que si Azure va a cambiar las cosas de esta forma, quizás haya una forma de salvar a Nina, y que la verdad es que ella tiene el poder de atraer a las personas. Sol entonces piensa en que Azure está envuelto en la desesperación, como él lo estuvo antes, así que lo entiende muy bien, que está en las profundidades de un problema sin fondo,
y que no importa lo que le diga, no podrá alcanzarlo, especialmente a él, a quien su inteligencia lo deja ver mucho más, y que terminará sobrepensando todo, hasta quedarse congelado en el palacio, llegando a la conclusión de que lo único que puede hacer por ahora, es reducir el arrepentimiento que Azure sentirá por esto en el futuro, pensando que lo que más le preocupa es la princesa Alicia, pues le parece muy limpia, muy pura, y no siente maldad en ella, pero no parece que eso esté bien, que el aire de misterio que emana es espeluznante y amenazante. Al día siguiente, le avisan a Nina que es tiempo de irse, y mientras la llevan al carruaje que la sacará del país, piensa en que todo estará bien, pues ya se despidió, no tiene resentimientos, y entonces al voltear hacia atrás, ve a su tigre, quien va corriendo hacia ella. Nina le grita que se quede lejos, que no lo puede llevar con ella, el tigre no le hace caso, así que Nina le grita más fuerte que se mantenga lejos de ella, haciendo que el tigre se asuste y comience a llorar. Nina, al verlo, piensa en que le acaba de dar una orden, así que se siente culpable de haber manipulado su corazón, mientras el tigre aún trata de llegar a ella. Nina entonces se disculpa con el tigre, y le dice que no la siga, que debe volver al palacio, pensando en que acaba de ver su poder en acción, y que no debe estar cerca de nadie. En ese momento, le piden a Nina que suba al carruaje, mientras ella sigue disculpándose. En otra parte, la jefa de la villa le pregunta a una sirvienta si puso a Alicia a dormir, y si hizo los arreglos, ella le responde que sí, que checó 2 veces. La jefa de la villa entonces le dice que todo debe llevarse a cabo sin falta, que Alicia no debe enterarse, y que deben hacerle creer que fue un desafortunado accidente. En el camino, el carruaje de Nina es detenido de repente por bandidos, quienes se deshacen de todos los acompañantes de Nina, para entonces sacarla del carro. Los bandidos, al verla, se sorprende de que sea solo una chica, preguntándose si eran necesarios tantos hombres para eso, mientras uno de ellos les dice que trabajo es trabajo. Nina entonces piensa que la van a desvivir en ese lugar, y mientras los bandidos se preparan para esto, mencionan que se sienten mal por ella, pero que las órdenes fue llevar su cabeza. En ese momento, Nina comienza a pensar que en realidad no la desterraron, sino que la mandaron para que muriera, y que quizás esto sea lo mejor para ella. Pero antes de que puedan hacerle algo, alguien ataca a los bandidos, y este no es nadie más que Sol, quien logra hacer retroceder a estos. Nina le pregunta por qué está en ese lugar, mientras Sol les pide que se vayan. Hikami aparece, le dice que vinieron a salvarla, y entonces se lleva a Nina del lugar. Ella le pregunta a dónde van, a lo que Hikami le contesta que hay una pequeña villa cerca, donde ya le han arreglado un lugar donde podrá vivir, y que solo tendrá que esconderse un tiempo, pero de repente, Hikami siente a alguien cerca, así que lo ataca justo antes de que dispare una flecha. Hikami entonces se da cuenta de que más personas vienen detrás de ellos, pensando que van en serio con querer deshacerse de Nina. Así que Hikami le pide que se apuren y que se quede a su lado. Nina, al escuchar esto, empuja a Hikami, le dice que está bien, y que será mejor si ya no existe, que tiene que morir, ya que ella es una integrante de la gente de las estrellas, y ella atrae los desastres a cualquier parte que vaya. Hikami entonces le pega en la cara con ambas manos, y le recuerda que ella le pidió que viviera, así que ella también tiene que vivir. Él entonces le dice que no cree que la decisión que tomó ese día estuviera mal, que quizás pasó porque ella lo deseaba, pero que él también lo hizo, que él quiere ver el futuro que ella va a crear, que ella sostiene su esperanza en la vida, así que le pide que por favor viva, mientras detiene a otro bandido. Siguen su huida, pero a mitad de camino, Hikami le da una bolsa a Nina, le pide que vaya por el camino que tienen cerca hasta que encuentre la villa, y le dice que no se preocupe, pues Sol y él detendrán a quienes la persiguen, pidiéndole que por favor los espere en ese lugar, y entonces le dice que se vaya. En su huida, Nina piensa en que no sabe cómo debería vivir a partir de ahora, mientras vemos a su tigre llorando a lo lejos. Al mismo tiempo, en el castillo, Toad le dice a Seth que ha neutralizado el incienso, que Nina aparentemente usó un extraño poder para controlarlos, pero que a pesar de eso, él aún así la seguirá, y entonces voltea a ver a Seth quien se está cambiando. Toad entonces le da sus armas, mencionándole que cree que las ocupará. Seth las toma, y sale de la habitación, derrotando a los guardias para poder salir, y viendo a Azure a lo lejos, para después recibir a Suave. En las afueras de Fortna, Seth llama a Suave, y le pregunta si acaso ha visto a Nina. Suave hace un sonido, el cual Seth interpreta como que no la vio cerca de ellos, y entonces le pregunta por cuál camino deberían ir, siguiendo hacia donde le indica Suave. En el camino, se encuentran con algunos bandidos, quienes elogian sus pertenencias y le preguntan si acaso es un niño rico huyendo de casa. Uno de ellos le dice que si valora su vida, es mejor que deje su caballo,
su dinero y se largue, pero Seth los derrota fácilmente, haciendo que estos se disculpen y le den su dinero a cambio de que los deje en paz. Después de esto, Seth sigue su camino, mencionando que no le dieron tiempo de hablar, preguntándose qué acaba de pasar, pues pensó que eran bandidos, pero ellos terminaron dándole sus cosas y se fueron, cuestionando si esa es la costumbre del lugar. Seth entonces llega a una villa, donde se encuentra a un hombre, quien le menciona que es raro ver viajeros, y le advierte que es peligroso caminar por ahí vestido tan elegante, pues hay algunos bandidos muy violentos por el lugar, quienes vienen y toman sus pertenencias. Seth entonces lo interrumpe, le dice que necesita un lugar donde quedarse y comida, enseñándole la bolsa de dinero que le dieron los bandidos. Él lo manda a un lugar, en donde pregunta si no han visto a Nina, pero nadie parece haberla visto, y de repente, una mujer entra gritando al lugar, diciéndoles que los bandidos están de regreso. Todos comienzan a preocuparse, pues si se llevan algo más, terminarán en la ruina. Mientras tanto, los bandidos están saqueando todo el pueblo, pero de repente, Seth aparece frente a ellos, haciendo que estos se asusten y dejen al pueblo en paz. Seth entonces decide que es tiempo de irse, mientras todo el pueblo le agradece lo que hizo. En el camino, Seth vuelve a mandar a su ave a vigilar la zona, diciéndole que espera que esta vez sí pueda encontrarla. Mientras Azure se encuentra en el castillo, guardando la pulsera que Nina le dio en un cofre, para después dirigirse a donde se encuentra Alicia, quien le pregunta si ya tomó una decisión. Azure le responde que sí, que su deseo es. Mientras tanto, Hikami y Sol buscan a Nina. Sol menciona que no pudo haberse perdido desde donde la dejaron, lo que significa que no fue a ese lugar, preguntando cómo encontrarán a alguien que se perdió intencionalmente. 3 meses han pasado, Nina sigue vagando por ahí, pensando en que el clima está cambiando, en que solo ha estado evitando a las personas y caminando en el bosque. Al ver unos pájaros, piensa que no debe tener animales cerca, pero entonces un insecto se le acerca, haciendo que Nina piense que quizás eso esté bien, y le pregunte al bicho si quiere ir con ella, pero entonces este se va volando. Nina va detrás de él, lo que hace que termine cayendo en una trampa. Al escuchar el ruido, una persona se acerca, preguntando qué pasó, y si hay alguien ahí. Al llegar, la persona ve a Nina atrapada, así que le pide que se calme, pues si no, solo empeora la situación, y que si lo hace, la liberará, mientras Nina se pregunta qué debería hacer, pues la persona se está acercando demasiado. El señor entonces le comienza a preguntar algunas cosas mientras la libera, pero Nina comienza a llorar, haciendo que el señor se preocupe, y le pregunte si se lastimó los ojos, pidiéndole que se los enseñe. Nina entonces comienza a gritar que no, que se mantenga alejado, y en ese momento, se derrumba una montaña que estaba detrás de ellos. El señor queda enterrado en los escombros, haciendo que Nina piense en que debe ayudarlo, pero en ese momento, escucha las voces de otras personas a lo lejos, quienes se preguntan qué fue el ruido que acaban de escuchar. Nina les grita para pedirles ayuda, y entonces le pide perdón al señor y se va. Mientras las otras personas ayudan al señor, Nina corre, pensando en que tiene que huir lejos, donde no haya nadie, a pesar de que aquella persona fue tan amable. Después de huir un rato, Nina cae frente a un lago, preguntándose cuál es el significado de la vida, y cuánto más debería vivir. Nina se acerca al lago, y al ver su reflejo, piensa que se ve como una especie de monstruo con esos ojos, y entonces comienza a preguntarse si esto fue suficiente, que vivió lo más que pudo, así que debería terminarlo, y se disculpa con Hikami, pues ya está cansada. En ese momento, escucha unos ruidos, y al voltear, ve que Seth está justo detrás de ella. Nina se levanta como puede, pensando que no puede ser que Seth esté en ese lugar, preguntándose si ya volvió a la normalidad. Mientras trata de huir, piensa que no puede pensar en eso, y en ese momento, Seth se le pone enfrente. Nina piensa que no debe desear nada, y entonces le grita a Seth que se aleje. De repente, comienza a correr un viento muy fuerte, el cual tumba algunas ramas, pero Seth rápidamente las destroza con su espada. Nina se sorprende de ver esto, pero sigue pensando que debe mantenerse alejada, así que trata de seguir huyendo mientras se tapa la cara. Seth la derriba, Nina le pide que se detenga, pero Seth le descubre el rostro, la ve de frente y entonces la abraza mientras la llama Nina. Ella le dice que la debe dejar ir, mientras comienza a llorar con todas sus fuerzas. Después de un rato, ya que Nina se calma, Seth le cuenta que ha vuelto a la normalidad. Nina le menciona que eso es grandioso, mientras piensa que su forma de hablar quizás suene extraña pues lleva mucho tiempo sin hablar con alguien. Nina entonces le agradece a Seth que la haya ido a ver, le dice que está bien, y le pide que se regrese a Galgada. Seth le dice que fue por su propia voluntad, y le pide que le deje de ordenar. Nina le dice que lo que trató de decir es que no pueden estar juntos, pues el poder de las estrellas que tiene,
hiere a las personas que están cerca de ella. Seth le dice que sabe que ella le habló aquella noche, que a pesar de que no se podía mover, la pudo escuchar. Seth entonces le dice que en la prisión él tuvo el mismo pensamiento que ella, que tenía que dejarla porque si no la iba a lastimar, que quería protegerla de la maldición, del deseo, y de él mismo, así que escapó a aquel tiempo en el que no tenía poder. A pesar de eso, ella se quedó con él, explicándole que desde atrás de la puerta que él cerró, podía escuchar una voz que lo reconfortaba, y pensó que eso era todo lo que él necesitaba, por lo menos hasta que su final llegara. Seth entonces le dice que estaba equivocado, porque incluso si él no hacía nada, ella terminaba llorando por otras razones, y al verla, se preguntaba por qué lo hacía, pues él no la estaba lastimando y tampoco podía tocarla, llegando a la conclusión que odiaba más verla herida por otras cosas que no fueran él, así que decidió que se quedaría a su lado, incluso si eso la lastimaba. Nina le dice que no es así, pues es ella quien lo va a lastimar, que hasta podría matarlo. Seth le dice que no morirá, porque el dios del infierno no vendrá por él, así que no tiene ninguna oportunidad, pero si sale lastimado, lo aceptará, y que si eso pasa, es porque tiene amor, ya que ella es especial, y no tiene intención de abandonarla. Nina le dice que no lo entiende, que es mucho más aterrador de lo que él piensa, porque si desea por alguien o algo, Seth entonces la interrumpe, para decirle que a quien le importa el poder de las estrellas, y le pregunta cuál es su deseo, que desee lo que ella quiera, y que antes de que las estrellas se lo den, él se lo conseguirá primero. Nina piensa que eso es imposible, pero que siente que Seth podría lograrlo. Seth entonces le pide que le diga lo que quiere. Nina comienza a llorar, y le dice que quiere vivir rodeado de personas, que no quiere herirlas con sus poderes. Seth le pregunta qué va a hacer, y que lo diga. Nina entonces piensa que no está sola, que quiere pelear, y le dice a Seth que va a aprender a controlar sus poderes. Después de esto, Seth y Nina llegan a un pueblo, donde Nina se cambia de ropa. Al salir, le pregunta a Seth si así se debe poner esas prendas, a lo que Seth le contesta que no sabe, pero que se ve bien. De repente, son interrumpidos por una persona, quien le pregunta si le quedó la ropa, y se disculpa ya que es usada, aclarando que es la mejor que tienen. Nina le pide a la persona que no entre, mientras se esconde detrás de Seth, aclarando que ellos están bien. Una vez que se van, Nina se pregunta si no lastimó los sentimientos de la persona. Seth le dice que le pagaron por las cosas. Nina entonces le pregunta si está seguro de lo que hacen, pues lo estuvo engañando todo el tiempo, que ella no es la princesa, que ya no hay absolutamente nada que los una, así que no tiene por qué ayudarla. Seth le recuerda que antes le sugirió que pretendiera que le gustaba, y entonces le dice que ya sabe cuál es la respuesta de él, así que ahora es su tiempo de fingir, que él fue por ella para saber su respuesta, y que se quedará a su lado hasta que la tenga. Nina le dice que no sabe si será capaz de responderle, mientras piensa que no puede amar a nadie más, nunca más. Seth le responde que entonces él se quedará con ella por el resto de su vida. Nina se sorprende, y piensa que ella ya lo estuvo arrastrando de un lado a otro, que esto pareciera solo conveniente para ella, y que el karma de la gente de las estrellas lo detendrá de nuevo. Seth entonces le talla la cabeza a Nina, y le pide que se acomode el flequillo, preguntándole si no está lista para eso. Nina no quiere, así que Seth le dice que lo vea a él como una prueba, y que intente usar su poder de las estrellas. Nina entonces lo ve a los ojos, y de repente, Seth se comienza a acercar a ella, al punto de casi besarla. Nina lo trata de detener, y le pregunta qué hace. Seth le contesta que su poder lo obligó. Nina lo llama mentiroso. Seth se ríe y le menciona que ahora debe entenderlo, que su poder no es nada especial, y entonces le dice que así no es como es ella, pues usualmente actúa antes de tener tiempo de pensar, así que le pide que se relaje, pues el mundo no es tan fácil de destruir. Nina parece aceptar esto, mientras piensa que en ese momento no puede darle nada de regreso a Seth, y no sabe si podrá hacerlo en el futuro, pero que al menos quiere ser honesta con él, y entonces le habla para decirle su verdadero nombre. Seth le responde que es Nina, y que la ha estado llamando así todo el tiempo. El ave de Seth entonces también la llama Nina. En el camino, Nina nota que Seth tiene el cabello en una colita, a lo que Seth menciona que lo tenía largo, y se lo tenía que cortar por sí mismo. Nina se ríe al imaginar las cosas. Después de esto, Nina trata de manejar sus poderes y pedir que llueva, pero el tiempo sigue soleado. Entonces trata de hablar con las aves, y piensa que lo logró, pero fue el ave de Seth quien lo hizo. Los días pasan, comen y se quedan a dormir en donde pueden, y después de un tiempo viajando, llegan a Starvia. Ahí, Nina se siente mal al estar rodeada de gente, así que Seth le pide a su ave que les muestre un lugar donde no esté tan concurrido. Una vez que se alejan de las personas, Nina se disculpa,
mientras Seth le avisa que irá por lo que necesitan, mencionándole que le dejará a su ave. Nina le dice que vaya con cuidado, mientras piensa que es una inútil, que debe reponerse, y entonces trata de animarse, diciéndose a sí misma que lo hará, que luchará, que dará todo de ella, preguntándose si puede cruzar el océano en ese estado. Mientras espera, Nina piensa en que aún no entiende el poder que tiene, pues no sabe cuándo se saldrá de control, llegando a la conclusión de que no deberían volver a Galgada en primer lugar. De repente, alguien pide que detengan a un ladrón, quien pasa cerca de Nina, y es perseguido por una pequeña niña, quien cae justo enfrente de ella, gritándole que le regrese sus cosas, pues es todo lo que tiene. Nina entonces se levanta y le dice que espere, porque recuperará sus cosas, y mientras corre, piensa en si está bien lo que hace, preguntándose si sus poderes no se mostraran por sí solos, pero entonces, se dice a sí misma que no debe pensar en eso y solo actuar. Ella entonces acorrala al ladrón, y logra hacer que suelte lo que robó. Nina se alegra, pensando en que no sintió que usara su poder, pero en ese momento, el ladrón trata de jalarla, tomando solo su gorro, haciendo que la cara de Nina quede al descubierto. Nina le grita al ladrón, y al quedar descubierta de la cara, se queda congelada, pensando en si acaba de desear algo. Seth entonces llega en ese momento, aleja al ladrón, y recupera el gorro de Nina, mientras ella solo ve de reojo. Al ver a Seth, Nina se tranquiliza. Seth entonces le da su gorro y le dice que escuchó al ave, y que uno de los dos estuvo a punto de perderse. Nina entonces se disculpa, pero Seth le aclara que lo decía por él, pues está agradecido de que el ave le hablara. Ambos entonces regresan con la niña, quien está muy agradecida de que recuperaran su dinero, mencionando que puede sentir el peso de su vida en ese paquete. La niña entonces se presenta, mencionándoles que ella es parte de una familia muy rica y venerable, que su nombre es Hime, y después de esto, les presenta a Gramps, quien es su guardaespaldas. Gramps entonces les dice que él protege a Hime, y entonces comienza a disculparse, pero es interrumpido por ella, quien se acerca a Seth para decirle que luce muy caro, y eso es asombroso. Hime entonces le quiere decir que es lo primero que haría si no tuviera un prometido, pero antes de que diga algo, Gramps la interrumpe, lo que hace que Hime le pida que se calle, para poder preguntarle a Nina y Seth algunas cosas. Ella les pregunta si son viajeros, de dónde vienen, y dónde se van a quedar. Nina entonces voltea a todos lados, y se pregunta dónde están su caballo y sus cosas, preguntándole a Seth si se los llevó a algún lugar. Seth comienza a pensar, y menciona que puede que los dejara abandonados en algún lugar. Nina le dice que lo más seguro es que ya se los robó a alguien. Seth le menciona que no se preocupe, pues su dinero está con él, pero al checar, la cuerda donde estaba amarrada la bolsa está rota. Nina y Hime no pueden evitar pensar que es muy torpe. Nina entonces se ríe un poco, y piensa que ha estado confiando en él para todo, pero que debió ser ella quien guardara el dinero, pues Seth es un príncipe después de todo. Nina entonces le dice a Hime que estarán bien, que solo le pedirán ayuda a alguien. Ella le menciona que no sea ingenua, pues el dinero es todo en Starvia. Todo tiene precio, y aquellos que no pagan el precio no tienen valor. Nina entonces ve el paquete de Hime, y le dice que ahora comprende el precio de la vida. Hime se enoja, le pregunta si está tratando de extorsionar a una niña, la llama astuta, y le dice que los ayudará, pues les debe una. Después de esto, todos suben a un bote, en donde Hime les explica que los ríos que cruzan por Starvia son convenientes, no solo para transportar cosas, sino para viajar por los alrededores. Ella entonces le señala dónde se encuentra el castillo, el cual se ve en la cima de una montaña, y les explica que la elevación de la tierra está relacionada al estatus y salud de los habitantes, y que es importante que recuerden eso. Al llegar al lugar, un hombre los recibe, quien parece aceptar ayudarles, pues está agradecido que salvaran a su pequeña financiadora. Nina pregunta qué significa eso, a lo que Hime le dice que le da dinero a empresarios prometedores, hace que ganen dinero para ella con y entonces obtiene los beneficios cada mes. En otras palabras, que invierte su dinero y después genera ganancias. Hime entonces le dice que la compañía Godo, en donde se encuentran, es nueva, pero genera mucho dinero. El mercante le contesta que no tienen comparación con su lengua de plata. Nina entonces se pregunta cómo puede hacer negocios con adultos siendo tan pequeña, a lo que Gramps le dice que en la familia de la señorita Hime no son considerados adultos hasta que son exitosos. Hime voltea a ver a Nina, le dice que ahora están a mano, entonces se acerca a Seth, y le dice que como él luce muy caro, vendrá a verlo de nuevo, mientras Nina le aclara que él no tiene ni un centavo. En la noche, Seth le dice a Nina que al menos estarán bien por algunos días, pero a Nina le preocupa el asunto del dinero. Seth entonces voltea a ver a Nina y le pregunta si está bien. Nina le dice que sí,
que debe acostumbrarse, y le pregunta a Seth si la detendrá cuando llegue el momento, pidiéndole que si está a punto de lastimar a alguien la detenga. Seth le responde que no la dejará sola. Nina entonces le dice que irá a tomar algo de aire fresco, mientras piensa que solo Seth puede detenerla, pero que no debe dejar que las cosas lleguen a eso, y entonces le pide al poder de las estrellas que le diga por qué nació. En ese momento, alguien grita, y un hombre pasa por enfrente de Nina, a quien ella reconoce como Sally, pero él no alcanza a decir nada, ya que tiene que seguir escapando. Al día siguiente, Nina no puede dejar de pensar en lo que vio, preguntándose si realmente era Sally. Seth la interrumpe, para decirle que si va a hacer esa cara, porque simplemente no va a verlo, ofreciéndole que suave lo busque, pues así no usaría su poder. Nina duda en usar su poder, pues no quiere dar órdenes, solo quiere preguntar, y entonces les dice a las aves que están cerca que si han visto a Sally le digan, pues lo está buscando, pidiéndoles en su mente que le presten sus ojos por un rato, mientras vuelan por donde ellas quieran. Estas los terminan guiando a un lugar, donde ven cómo golpean a Sally. El mercante de antes le dice a Sally que es su culpa por acercarse a ellos, y que él solo debe recuperar lo que le prestó, pero si no puede pagar, deberá desocupar el local. Sally entonces le grita que los engañó, y en ese momento, Nina reconoce al mercante, mientras uno de los acompañantes del hombre golpea a Sally. Nina entonces se mete en medio de la discusión, preguntándoles qué creen que están haciendo. El mercante la reconoce, la llama huésped sin dinero, preguntándole si conoce al ladrón, para después decirle que entonces volverá otro día, pues odiaría hacer algo grosero. Él voltea a ver a Sally, y le dice que robar los documentos no disuelve el trato, quejándose de que este es el problema con los tontos, y entonces se va. Nina se enoja, y comienza a quejarse de las palabras del mercante, pero Seth la detiene. El hombre que estaba con Sally les pregunta si lo conocen, y se presenta como el dueño del taller que está detrás de ellos. Nina le cuenta que lo conoce de Fortna, a lo que el dueño del taller se disculpa, y le dice que a Sally no le gusta hablar acerca de su pasado. Él entonces los invita a pasar al taller, les cuenta que usualmente los contratan para imprimir textos sagrados, pero que han pasado muchas cosas, y algunos trabajadores han renunciado. De repente, unos niños le preguntan a Sally si escribieron bien una palabra. Sally les dice que no es quien para decirles, pero aún así acepta ayudarlos. El dueño del taller les dice que conforme aprenden a leer, los niños comienzan a transcribir libros, que eso hace que ganen un poco de dinero, que en su mayoría son niños huérfanos, y que Sally es bueno cuidándolos, así que todos lo quieren. Nina no puede evitar recordar cuando estaban juntos, y se alegra de ver que Sally ha encontrado a buenas personas. Al irse, Sally los detiene, y le pregunta a Nina si ahora es feliz, pero antes de que le conteste, él sale corriendo del lugar. Nina entonces se pregunta si acaso Sally estuvo preocupado por ella. De camino de regreso, Nina le pregunta a Seth si pueden hacer algo por el taller. Seth le dice que podría acabar con la empresa comercial, a lo que Nina le responde que absolutamente no. Ella entonces piensa que podría usar su poder para cambiar el corazón del comerciante, pero luego se convence de que no es correcto hacer eso, pues no puede rezar por alguien o desear algo, no con sus poderes que hieren personas en vez de ayudarlos. Seth la ve, y la quiere abrazar, pero entonces aparece Hymea, quien abraza a Seth, diciéndole que debe ser el destino encontrarse. Gramps la llama princesa, mencionándole que a lo que hizo se le llama emboscada. Hymea le dice que se calle, mientras a Nina ya se le ocurrió un plan. Al día siguiente, Nina lleva al taller a Hymea. Ella le pregunta cómo podría ganar dinero en ese lugar, así que Nina le dice que a puños. Hymea le pide que no invente cosas. Nina entonces le pregunta si ella no hace eso de darle dinero a negocios prometedores, que ese lugar es exactamente eso, pues todos los niños en ese lugar saben leer y escribir. Hymea le pregunta qué tiene eso de bueno. Nina entonces le pregunta si no le parece sorprendente, mientras Gramps menciona que es increíble. Hymea no entiende, así que Gramps le explica que la educación es un lujo. Hymea le dice que eso no significa que el negocio vaya a funcionar, a lo que el jefe del taller le dice que tiene razón, pues no tienen trabajadores reales. Sally le dice que está bien, porque él ya aprendió el trabajo y los demás trabajarán como puedan, mientras los niños le dicen que pueden hacerlo. Hymea los ve, les dice que les tomará mucho tiempo, y ella quiere que su familia la reconozca rápido. Mientras tanto, Nina ya pensó en otra solución, proponiéndole a Hymea que les dé recomendaciones, así ellos pueden cambiar sus métodos, y que si triunfan después de eso, su familia estará más impresionada. Hymea lo piensa un poco, les pregunta cuánto dinero deben, y les pide los papeles. Al verlos, queda sorprendida, mientras Gramps menciona que es un robo. Sally les dice que cree que cambiaron los papeles de la deuda,
Himea le contesta que eso es horrible, mientras Nina les dice que solo hay que pagarlo. Himea voltea, la llama tonta y le dice que no podrán. Seth entonces propone desvivirlo. Himea se sorprende de que esto venga de él. En ese momento, uno de los niños le pregunta a Himea si no puede pagarlo. Ella, después de pensarlo un poco, termina aceptando ayudarlos, con la condición de que le hagan ganar mucho dinero, pidiéndoles que en primer lugar revisen sus prácticas comerciales, y se lleva a todos con ella. Sally entonces aprovecha para pedirle a Nina que vayan a hablar a otro lugar, donde él le agradece por lo que hizo. Nina le aclara que debería agradecerle a Himea, a lo que Sally le dice que no, porque fue ella quien la trajo, que ella siempre ha sido así, corriendo por todas partes, tratando de arreglar las cosas. Sally entonces le dice que realmente se arrepintió de la decisión que tomó aquel día, que después de que Colin se fuera no sabía qué hacer. Unos días antes de que la vendiera, unas personas le preguntaron a Sally si no había visto a una chica con ojos azules, pues ocupaban a alguien así en el templo, agregando que estaban pagando por eso, y que si iba al templo no le faltaría nada. Después de esto, Sally estuvo pensando que era la mejor opción, y trató de encontrar 1000 excusas para apoyar esta decisión. Pensó que carecía de confianza para proteger a Nina, y no podía imaginar un futuro para ambos, sintiendo que era más fácil huir. En el presente, él le dice a Nina que fue un estúpido, que era muy débil, que después de que le dieron el dinero se dio cuenta de que había vendido a alguien muy importante para él, y entonces se disculpa con Nina, pues lo que hizo fue injusto, ya que ella era su preciada familia. Nina al escuchar esto comienza a llorar, pensando en que no lo odia. Sally, al verla, se preocupa, pero Nina le dice que está bien, que se alegra de que lo esté haciendo bien, así como también se alegra de haber platicado con él. En ese momento, Sally le pide que lo deje ver sus ojos. Nina no quiere, así que Sally le dice que para él, esos no son solo sus ojos, son el amanecer azul que siempre los animó a él y a Colin, que si los pudiera ver, está seguro que podría trabajar más duro que ahora. De repente, le llaman a Sally, quien le pregunta a Nina si volverá a verla, pues quiere que le cuente sobre ella la próxima vez, y entonces se va. Nina entonces voltea a ver a Seth, y entre lágrimas, le dice que sus ojos no solo hacen infelices a las personas, que con esos ojos, o sin ellos, Sally sigue siendo el mismo. Seth solo la ve mientras sonríe. Nina entonces se pregunta si sus ojos están vinculados a la esperanza y sueños de alguien, y si está bien que no evite su poder. Después de esto, Seth le pregunta si deberían cambiar de alojamiento, a lo que Nina le dice que no, que solo lo usaran en caso de que algo pase. Mientras tanto, el mercader pregunta por qué la pequeña niña rica financiaría al taller, pensando que la deuda es solo un pretexto, porque lo que realmente quiere son esas tierras, y entonces les menciona a sus empleados que no está corriendo aire, así que deberían llamarlos. En la noche, Nina se levanta de repente, sintiéndose algo inquieta, así que se viste rápidamente, y le dice a Seth que tiene que ir a checar algo. Seth le pregunta a dónde va, a lo que Nina le contesta que no sabe, pero que la busque después, y entonces sale corriendo de la habitación, dejando a Seth cambiándose. Mientras corre, Nina piensa que sus piernas la están arrastrando, como si le gritaran que se apure, viendo algo como una sombra malvada dirigiéndose a ese lugar, como si algo fuera a ocurrir, y al llegar a donde está el taller, se da cuenta de que éste está en llamas. Nina rápidamente se dirige a donde está el dueño del taller, y le pregunta si todos están bien. Él le dice que apagaron todas las luces, preguntándose qué pasó. Los niños entonces mencionan que Sally, Himea y su guardaespaldas no han salido del taller. Nina se sorprende de escuchar que Himea también se encontraba ahí. Así que el dueño del taller le explica que Sally volvió para sacar a los niños que se encontraban dentro, y Himea se había quedado a dormir. Nina entonces ve el taller, y les pide a las llamas que se vayan, para poder salvarlos. De repente, aparece una ráfaga de viento, el cual hace que las llamas se comiencen a mover. Nina al ver esto, comienza a pensar que fue ella quien lo causó, culpándose por todo, pues deseó algo accidentalmente. Pero entonces, piensa que debe hacer algo, que tiene que salvarlos, que tiene que hacer que su deseo se cumpla, que si desea lo correcto éste se volverá realidad, preguntándose si puede hacerlo, pues nunca lo ha intentado. Mientras se sigue haciendo estas preguntas, Nina logra ver dónde se encuentran todos a través de las paredes, pensando que se siente tan asustada para rezar, que no puede predecir cómo su poder se manifestará, pero que esta vez, tiene que hacerlo, y entonces se dirige a las llamas. Antes de entrar al taller, Nina se pregunta qué debería desear, pensando que no debe vacilar, porque eso podría causar más viento. Mientras se cuestiona qué tipo de poder debe usar, Nina comienza a ver lo que veía cuando estuvo ciega, logrando escuchar una voz dentro de ella,
pensando que si se esfuerza, podría ver desde el suelo o desde el aire, que siente como si algo se estuviera acumulando, como si la llenara, y entonces siente que puede manejar las llamas que están cerca de ella. Nina entonces piensa que no sabe qué es exactamente, pero que está segura de que esa es la fuente de su poder. Mientras tanto, dentro del taller, todos están lastimados. Gramps le pide a Sally que al menos saque a Himea del lugar. Él insiste en que saldrán todos juntos. Pero al ver a su alrededor, comienza a pensar que quizás ya sea demasiado tarde para ellos, que ese lugar se volverá su tumba, y comienza a pedir que alguien lo salve. En ese momento logran ver cómo alguien se acerca. Es Nina, quien ha logrado hacer un camino entre las llamas. Sally le pregunta cómo llegó a ellos. Nina le contesta que no se preocupe por ahora, que solo se levante y se mantengan cerca de ella. Sally le dice que no lo puede hacer. Nina le grita que sí puede, que solo necesita intentarlo, y aguantar un poco más. Sally entonces le menciona a Nina que sus ojos están brillando, que son tan azules y tan bonitos que siente que puede hacerlo. Nina siente que lo está manipulando, pero piensa que eso está bien, siempre y cuando pueda salvarlo, así que le dice a Sally que él lo puede hacer, y le pide que se levante. Sally le menciona que así es como es ella siempre. Al escucharlo, Nina recuerda algo, pero comprende que así es como es ella, que tiene un poder que viene de las estrellas, el cual es casi una maldición, pero no dejará que termine de esa manera, porque hacer eso es tan bien como es ella. Después de esto, Nina trata de suprimir las llamas, pero en ese momento, aparece Seth, y le pregunta a Nina qué puede hacer. Nina le pide que los salve a todos. Mientras tanto afuera, la gente comenta que las llamas se están haciendo más débiles por alguna razón, preguntándose si el agua que arrojan está ayudando. Todos logran salir del edificio, y los que estaban afuera se acercan para ayudarlos. Mientras Nina trata de recuperarse, llega el mercante, quien menciona que esto es una molestia. Nina, al verlo, piensa que parece un bicho negro retorciéndose, con un color malicioso. El mercante entonces les dice que ya no pueden hacer negocios en ese lugar. Nina lo interrumpe, para decirle que él lo hizo, que pudo verlo. El mercante se queja de que lo esté acusando falsamente, mencionando que este es el problema con los pobres, que lo que pasó fue desafortunado, y entonces le dice a Nina que la basura como ella debería simplemente quemarse y volverse ceniza, donde finalmente podrían ser de utilidad para alguien. Himea entonces interrumpe, le dice que está asustada, pero que no puede ignorar lo que dijo, pues todo le parece muy sospechoso, preguntándole qué hace en ese lugar en medio de la noche, pues está prácticamente admitiendo que él está involucrado, mencionándole que investigará hasta el último detalle de lo que pasó. El mercante le dice que ella era un excelente cliente, así que es algo desafortunado, aunque no le afectará mucho, y entonces les pide a sus hombres que vayan por ella, mientras les explica cómo la gente dirá que una niña rica iba sola en medio de la noche, cuando fue atacada de repente por bandidos, yéndose al otro mundo trágicamente, y que todo esto lo atribuirán a un desafortunado accidente. Pero antes de que puedan atacarla, Gramps se pone frente a ella y noquea a todos los bandidos, mencionándole que eso fue muy grosero. Ante la sorpresa de todos, Himea le dice al mercante que el crimen de apuntarle con una espada es imperdonable, que su procedencia era solo una fachada, y que en nombre de la princesa imperial Himea de la familia real de Starvia, lo castigará severamente. Más tarde, los guardias reales se llevan al mercante y sus cómplices, mientras Sally le dice a Nina que Himea financiará el hogar temporal y la reparación del taller. Nina le menciona que eso es genial. Sally entonces le da las gracias a Nina por su ayuda, y le pregunta qué tiene planeado hacer ahora, pero antes de que diga algo más, Seth llama a Nina, y le pregunta cómo están sus ojos. Nina le contesta que ya se lo dijo en la mañana, que puede ver bien, que el mareo desapareció, pero Seth se acerca más a ella y le dice que se los enseñe. Sally entonces jala a Nina y le dice que hay algo que le ha estado molestando desde que lo conoció, preguntándole qué es Seth para ella, mientras Seth los mira desde lejos. Nina voltea a verlo mientras piensa en qué debería decir, pues no puede decir que es el príncipe de Galgada, tampoco puede decir que era su prometido, pues eso fue cuando fingía ser Alicia, que ni siquiera deberían estar juntos, y que tampoco quiere mentir. Nina entonces piensa en si debería decir que él es alguien que la salvó cuando lo necesitaba, que es alguien importante, llegando a la conclusión de que quizás esa sea la respuesta correcta, pero no cree que sea suficiente. Entonces piensa en qué es lo más cercano que puede decir, y termina diciéndole a Sally que Seth es la persona que levantó su velo. Sally no entiende, así que mejor se despide, con la promesa de volver a verse. Nina entonces piensa que no sabe si es por su poder o por algo más, pero que el mundo se ve más vívido que el día anterior. Después de esto, ella va con Seth,
quien la abraza y le da un beso en la cabeza. Al dejarla ir, Nina se pregunta qué hizo, le dice que le duele la nariz, y entonces comienza a reír. Con esto, Seth se siente satisfecho por el momento. Nina, al ver su reacción, piensa que se encuentra de buen humor, que no entiende su comportamiento, pero que se siente cálido y feliz, aclarando que aún no puede decir a dónde la llevará ese sentimiento. Después de esto, Nina le quiere decir a Seth que no pueden ir a Galgada, pero son interrumpidos por Hime, quien les pide que no se muevan, pues no puede dejar que la gente que los salvó desaparezca, quejándose de lo difícil que sería buscarlos. Ella entonces nota los ojos de Nina, le menciona que tiene unos hermosos ojos y que se ve mejor con ellos al descubierto. Nina entonces le sonríe, lo que deja impactada a Himea. Aún así, Himea le dice que tanto ella como el rey les quieren agradecer, así que están invitados al castillo de Starvia. Un mes antes de esto, Sol y los demás viajaron a Starvia. En el medio del camino, Sol le dijo a Muhulum que lo ha visto muy desanimado durante el viaje. Muhulum entonces le preguntó por qué Azure lo expulsó junto con su madre. Sol trató de calmarlo, diciéndole que quizás lo estuvo pensando detenidamente durante mucho tiempo, pero Muhulum creía que Azure había estado actuando raro, incluso con su hermana, Nina, no tenía por qué desterrarla. Toad lo llamó idiota y le dijo que realmente debieron ejecutarla. Sol entonces comentó que hay cosas que uno puede proteger cuando se vuelve rey, pero que también es forzado a tomar ciertas decisiones, que hay que tratar de entender eso por su bien, y que esto no significa que no haya sido difícil para él. Anne entonces mencionó que ella también pensaba de esa manera. Muhulum les dijo que él también confiaba en que su hermano tuviera algún plan. Sol entonces pensó en esto más a fondo, llegando a la conclusión de que había algo más detrás de las acciones de Azure, no solo sus problemas personales. Él entonces comenzó a preguntarse si alejó a Muhulum para protegerlo, de quién podría ser, y si quizás fue de la princesa de las estrellas, mientras Anne trataba de distraer a Muhulum, mencionándole que ya debían estar por llegar al castillo de Starvia. Sol entonces pensó que la otra princesa debía seguir con vida, que si Seth logró encontrarla, el siguiente lugar al que irían era Starvia. Todo lo que pasó después de eso, ya lo saben, así que sigamos donde nos quedamos. En Fortna se imponen nuevas leyes, pues Azure ha disuelto la villa astral. La jefa de la villa le pide que le explique por qué lo hizo, pues está rompiendo una de las costumbres que han tenido desde la fundación de Fortna, aclarándole que ese tipo de cosas no está permitido. En ese momento, aparece Alicia, quien le dice que ella lo permitió, ya que la villa astral existe para la princesa de las estrellas, quien es ella, y les pide que se alegren, pues serán liberados de este deber que se les ha transmitido por cientos de años. La jefa de la villa les pregunta si saben qué tontería acaban de hacer, y si saben qué le pasará al mundo. Alicia le dice que la princesa de las estrellas ahora estará en el castillo, pues eso es lo que decidió el rey. La jefa de la villa entonces le reclama a Azure, pues ellas estuvieron de su lado cuando las necesitó, y de repente, Alicia parece abrir un poco sus ojos, lo que hace que la jefa de la villa se sienta mal. Alicia entonces les dice que cualquier cosa que digan podría tomarse como una grosería, y voltea a ver a Azure, quien le dice a la jefa de la villa que desafortunadamente ya no tienen poder, y no hay nada que puedan hacer. O mejor dicho, no hay nada que necesita que hagan. Mientras susurra que asumirá la responsabilidad de todo lo que pase, la jefa de la villa entonces se queda callada. Azure entonces se retira del lugar, mientras Alicia va detrás de él, preguntándole qué les dijo a las sacerdotisas al final. Azure le responde que no necesita saberlo. Alicia entonces le dice que todos necesitan saber por qué nacieron, o la razón para seguir viviendo. Azure le responde que no necesita pensar en eso, que solo debe usar su poder para el rey. Alicia le dice que eso es correcto, y le pregunta si irán por Teltan primero, o quizás por Bastea, o incluso puede ir por Galgada, pero que primero deben celebrar la coronación que fue retrasada, y después de eso, la boda con la princesa de Starvia. Azure entonces le pregunta qué le dijo, pues él no se va a convertir en el rey de Fortna, ya que él será el rey del mundo, y que la coronación vendrá después de eso. Azure entonces se dirige a donde está Ditos, y le pregunta sobre Teltan, pero Alicia interrumpe, para preguntarle que si en los confines del mundo que busca se encuentra una chica. Azure voltea a verla de reojo, para después darle la espalda y decirle que ya le mencionó que se olvidara de eso. Alicia solo piensa que es extraño, pues desde hace un tiempo hay algo que no puede ver en él. En realidad no puede ver nada, no le muestra nada, y entonces lo llama honesto rey hueco. Bueno, hasta aquí llegaremos esta vez. No te olvides darle like al video, y comentar si quieres saber qué pasa después. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que te enteres cuando suba más videos. Sin más que agregar, nos vemos.